Buenos días, mi nombre es Silvana Pardo y el proyecto que voy a desarrollar lleva por título La pubescencia en las plantas como adaptación a la herbivoría en la Reserva Natural Cañón del Río Claro, Antioquia. Bueno, a modo de contexto, la herbivoría puede verse como un proceso en el que hay un flujo de materia y energía a través de toda la red trófica, pero también se puede ver como un proceso que perjudica a las plantas, pues les causa daños en su estructura y o en su funcionamiento. Teniendo esta segunda perspectiva en mente, las plantas a lo largo de la evolución han generado respuestas adaptativas para poder protegerse de estos daños en forma de defensas químicas o mecánicas. En este estudio me voy a centrar en las defensas mecánicas, que son las modificaciones en la estructura externa de la planta. Bueno, una de estas modificaciones es la presencia de pubescencia o los pelitos que pueden estar distribuidos sobre toda la planta o en zonas específicas. En este caso evaluaré la pubescencia en hojas. Bueno, sin embargo, no se conoce todo acerca de estos métodos de defensa, ni de los químicos, ni de los mecánicos, y por eso es importante estudiarlos para poder entender mejor cómo operan y qué están generando para la planta realmente, es decir, cuál es ese costo versus beneficio. Entonces, este estudio lo que quiere hacer es dar como un primer avance sobre la efectividad de uno de estos muchos mecanismos de defensa para unas plantas particulares. Para eso se tiene el siguiente objetivo: determinar el efecto de la pubescencia en hojas sobre el tipo y cantidad de herbivoría para dos especies de plantas de la familia Melastomataceae. No se describen cuáles especies se eligen específicamente para este estudio, porque primero hay que hacer un análisis de las dos mejores especies cuando esté en campo. Y se elige la familia Melastomataceae por ser una familia de fácil identificación en campo y no recurrir a errores. El primer objetivo específico es establecer los tipos de herbivoría para las dos especies evaluadas de Melastomataceae, y el segundo es medir la cantidad de herbivoría para las dos especies evaluadas de Melastomataceae. Esta cantidad de herbivoría se va a evaluar por tipo de herbivoría. La hipótesis nula es que la pubescencia en las hojas de las plantas seleccionadas no representa una defensa contra la herbivoría, y la hipótesis alterna es que la pubescencia en las hojas de las plantas seleccionadas sí representa una defensa contra la herbivoría. Bueno, el diseño experimental de este estudio consta de los siguientes pasos. Conceptos. Primero, el tipo de estudio es observacional. La unidad experimental es la Reserva Natural Cañón del Río Claro, en Antioquia. La población son las plantas de las dos especies de la familia Melastomataceae en la reserva. Los tratamientos, que son los dos conceptos que quiero comparar en mi experimento, es la presencia y la ausencia de pubescencia o estos pelitos. Esto se hará a partir de un muestreo sistematizado utilizando transectos. No se define la cantidad de transectos porque eso dependerá de la cantidad de individuos por área. La muestra son 100 plantas en total para las dos especies. Las réplicas son entonces 50 plantas por cada una de las especies, es decir, 50 plantas pubescentes y 50 plantas no pubescentes. Las variables independientes son presencia y ausencia de pubescencia, y las variables dependientes el tipo de herbivoría y la cantidad de herbivoría. Y bueno, cabe destacar que el criterio principal para la selección de las especies es que no tengan ninguna otra adaptación contra la herbivoría. Bueno, para poder responder al objetivo específico número 1, que es describir los tipos de herbivoría en Melastomataceae, ya se tiene unos registros de algunos de los tipos de herbivoría en esta familia por estudios anteriores en la zona. Entonces, el primero, que es la foto de la izquierda, la herbivoría causada por insectos minadores, que pueden ser de los órdenes Diptera o pueden ser larvas del orden Lepidoptera. La foto que está en el centro es la herbivoría causada por insectos masticadores, que pueden ser de los órdenes Orthoptera, Coleoptera o Hymenoptera. La tercera imagen, que es la de la derecha, es la herbivoría causada por insectos formadores de agallas, que pueden ser de los órdenes Diptera o Hymenoptera.
Bueno, y para poder lograr el objetivo específico número 2, que es medir la cantidad de herbivoría por tipo de herbivoría, se van a hacer los siguientes métodos, que son métodos que pueden verse más como complementarios que métodos separados. El primero es el registrar la cantidad promedio de hojas dañadas y el porcentaje de daño por hoja dañada por tipo de herbivoría, a partir del cuadro número 1 que se ve en la parte superior derecha de la pantalla. El segundo método, que es complementario al primero, es calcular el índice de la herbivoría a partir de la ecuación que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, que necesita, además de los dos cálculos de arriba, también se te tiene que conocer el número total de las hojas. Y como tercer método pueden ser métodos computacionales. Estos métodos, para el caso de la herbivoría de insectos masticadores, puede haber un error muy grande porque siempre se va a tener que estimar los bordes de las hojas que ya no existen porque son los que se consumieron los herbívoros, por lo que estos métodos se puede utilizar mejor para otros tipos de herbivoría, como la de los minadores o formadores de agallas. Bueno, luego entonces de hacer la recolección de datos en campo, el análisis estadístico para poder hacerlo tiene que cumplir los siguientes pasos. Primero, determinar si hay una distribución normal en los datos a partir de la prueba de Shapiro-Wilk. Segundo, determinar si hay homogeneidad de varianza con la prueba de Bartlett, porque ln es igual para ambos grupos. Si de entrada no hay distribución normal o no hay homogeneidad de varianza, se pueden transformar los datos para que sí lo haya a partir del logaritmo, raíz cuadrada, inversa o cuadrado. Si después de hacer las transformaciones o si de entrada los datos son así, si los datos entonces son normales, si tienen una distribución normal y si tienen una homogeneidad de varianza, se puede hacer la prueba paramétrica de student, por lo que se están comparando dos grupos. O si no hay una distribución normal y no hay una homogeneidad de varianza a pesar de haber hecho transformaciones de los datos, se tiene que hacer la prueba no paramétrica Mann-Whitney. Bueno, más específicamente los resultados tienen que ser los siguientes. Para que haya una distribución normal, el p-valor tiene que ser mayor a 0.5. Y para que haya una homogeneidad de varianza, el p-valor tiene que ser mayor a 0.5 también. Además de las consideraciones que se vieron en la diapositiva anterior, hay que tener en cuenta una excepción, y es que si no hay distribución normal, pero si hay una homogeneidad de varianza, de todas maneras se puede hacer la prueba de student. Para poder hacer el análisis de los resultados de esta prueba, se tiene que tener un concepto muy claro y es el del p-valor, que es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, si el p-valor es menor a 0.5, se rechazaría la hipótesis nula, pero si el p-valor es mayor al 0.5, se aceptaría la hipótesis nula. Y estos criterios del p-valor también funcionan en caso de que haya tenido que usarse de la prueba no paramétrica Mann-Whitney. Bueno, como resultados esperados tenemos entonces de estos dos tipos. Primero, una tabla que muestre los valores para la prueba T y los valores para el p-valor, para las variables analizadas. Y como se ve a la derecha, estadística descriptiva sobre los hallazgos del estudio. De esta manera, como está presentado en esta gráfica, tendrían que haber muchas gráficas, por lo que también se pensó en poder hacer gráficas que condensen la información, en la que en la misma gráfica se puedan ver todos los tipos de herbivoría encontrados en el eje X, la cantidad de herbivoría para cada tipo en el eje Y se comparen en la misma gráfica tanto las plantas pubescentes como las no pubescentes. Esto se puede hacer a partir de gráficos de barras o de puntos. Esta es la bibliografía que usé para el estudio y muchas gracias.